Que Dios los bendiga. Es una tremenda responsabilidad que he aceptado en esta noche, el poder compartir con ustedes, representantes de varias iglesias de nuestra organización OBICE, y ante los pastores aquí presentes, el poder compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios que pueda animarnos en medio del desastre que hoy vivimos como país. Alabo a Dios por la presencia de todos ustedes acá, que estoy seguro que regresamos a nuestras casas, a nuestros templos, con una visión de integración y de unidad que es necesario que podamos experimentar en el país. Juntamente con nosotros, con mi esposa y conmigo, están otros hermanos de la iglesia de Pravia, mi hermana Argelia Molina, la hermana Lilibet y sus hijas Diana y Dianilí, que también representan a Pravia. Como ya todos saben, soy el pastor de esa iglesia por un tiempo. Le dije al pastor Raga que era un compromiso, que Dios me ayudara a compartir con ustedes. Yo tengo unas ideas, hermano. Soy muy franco con usted. Yo soy de los que cree que Dios está hablando a la iglesia. Eso es lo que creo. Yo sé que en estos tiempos en que hemos estado desde el 24 de junio pendiente de las redes sociales y de los medios de comunicación, nuestros ojos se han humedecido, hemos llorado, hemos entrado en una aflicción, hemos entrado incluso en una desesperación tan grande que quisiéramos estar en La Guaira para ayudar a mover los escombros. Yo quisiera ir. Ahorita acabo de recibir un mensaje de unos pastores que están pensando viajar mañana. Me parece extraordinario. Pero hay una reflexión que me he hecho yo y el asunto es conmigo. Porque cuando he dicho que Dios ha hablado, que Dios está hablando, es porque les puedo decir que Dios a mí me ha hablado en estos días, de una manera especial, porque como ya lo he expresado, Dios vive hablándonos. Tanto es así que la palabra de Dios en uno de sus salmos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es para los que no leen Biblia, que se pongan a mirar el cielo. Pero también nos ha dejado la palabra escrita, nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha hablado a través de Jesucristo. Hay una experiencia que un profeta tuvo y sobre ese pasaje bíblico yo quiero brevemente, en el nombre de Dios, brevemente compartir estas palabras. Me refiero al profeta Isaías en el capítulo 6. Hay una experiencia terrible que Israel vivió. A Israel, según el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hay un ministerio para el profeta Isaías, luego de vivir una terrible experiencia. La terrible experiencia que se vivió en tiempo del profeta Isaías era que el rey Usías había muerto. Al leer en la palabra de Dios el tiempo que Usías reinó, la Biblia dice que reinó 52 años. Y en ese tiempo de reinado de 52 años, Israel se fortaleció, la economía israelita creció, la seguridad interna de Israel creció. Fueron tan prósperos
que hasta pudieron inventar armas. Crecieron en esa industria y pudieron vencer a los filisteos. E Israel vivió en seguridad. Israel no tenía ningún tipo de problema. Tenían un líder extraordinario, un líder que dice la Escritura que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Porque es que cuando se hace lo bueno delante de Dios, hay bendición. Pero cuando se hace lo malo delante de Dios, hay maldición. Esa es una verdad bíblica. Solamente tenemos que leer el libro de Deuteronomio, cuando Dios le habló a Israel y le da una larga lista de bendiciones si se sujetaban a la ley, si cumplían los propósitos de Dios. Y también les plantea una larga lista de maldiciones si están lejos de Él. Esa es la verdad bíblica. Así que hay un momento en la vida del rey Uzías en que se pierde. Y el rey Uzías se debilita espiritualmente. Y entonces, siendo tan famoso, considerándose que era un hombre tan próspero, decide asumir funciones que no le correspondían. Y decide entrar al templo de Dios y ofrecer incienso. Y los sacerdotes tuvieron que reprenderlo y decirle: oh rey Uzías, has hecho un trabajo político extraordinario. Para eso te llamó Dios. Pero a nosotros nos ha encargado Dios el ministerio sacerdotal. Y entonces Uzías, en su vanidad y en su locura, insistió en hacerlo. Y la palabra de Dios dice que el rey Uzías fue lleno de lepra. Comenzó a aparecerle una lepra en su cara y comenzó a correr, a huir y vivir luego hasta su muerte en una casa aparte, inmundo, por haber desobedecido a Dios. Y de esta verdad bíblica digo lo siguiente: no puede esperar una persona y no puede esperar un país bendición cuando se aparta del sendero de Dios. Esa es una verdad. Y tenemos que decirla y tenemos que proclamarla. Porque si no proclamamos esto, no podemos presentarle a nuestro país la alternativa del arrepentimiento. Porque no puede haber arrepentimiento si primero no hay una convicción de que se ha pecado. Porque ¿de qué entonces arrepentirnos? Así que Isaías, el profeta, en medio de aquella crisis que vivió su nación, él toma una decisión interesante. En su ministerio como profeta, nace entonces la necesidad de acercarse a Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estamos reunidos aquí, varios de nosotros, varias iglesias. ¿Qué nos ha unido? ¿Qué nos ha unido hoy? Una crisis, ¿no es cierto? Nos ha reunido aquí hoy una grave situación que vive la nación. Eso le pasó a Isaías. Igual que Isaías, nosotros hemos venido a orar, a buscar el rostro de Dios. E Isaías es el profeta que decide ir a la presencia de Dios. Hermano, este es un consejo para todos nosotros. Esta crisis debe provocar que nosotros nos acerquemos más a Dios. Tenemos que acercarnos más a Dios. Y la experiencia de Isaías es interesante. Según ya Isaías muerto, el profeta Isaías quizás está sintiendo que ha muerto un gran líder. Quizás está pensando que la nación queda sin un timonel, alguien que pueda seguir el éxito de Israel. Pero entonces, como bien lo decía mi hermano pastor de la iglesia de Agua Viva hace un momento, dice el versículo 1 de Isaías 6, en el año que murió el rey Uzías. ¿Qué pasó? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué significa eso? Es Dios hablando. Isaías, ¿estás preocupado porque murió Uzías?
Estás preocupado porque piensas que la nación no cambiará de rumbo o será perjudicada terriblemente. Y Dios se le presenta y le dice, yo gobierno, yo sigo sentado en mi trono, yo sigo gobernando. ¿Cuántos creen eso? Dios sigue gobernando. Todo lo que ha ocurrido, hermanos, ha tenido el visto bueno de Dios. No creerlo así es creer que el diablo le ha ganado una partida a Dios. Pero es Dios soberano, sentado en una señal de autoridad, en una señal de poder. Y cuando dice sus faldas llenaban el templo, habla de su majestuosidad. Dios todavía gobierna. Él gobierna. Estamos en una situación especial en la que Venezuela debe escuchar la voz de Dios. La Biblia dice en ese pasaje lo siguiente: hay una experiencia, según lo dice la palabra, aquí en el mismo capítulo 6, dice el Señor, o dice Isaías, lo siguiente. Quiero leerles esto para llamar la atención. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Eso lo dijo el pastor, el anciano Ferreira, al comenzar el culto. Hablaba de esta verdad, santidad del Señor. Y dice, los quiciales de las puertas se estremecieron. Cuando meditaba en la reflexión de hoy, enseguida vine al pasaje de Isaías 6. Los quiciales del templo se estremecieron como un terremoto, un sacudón tremendo. Era Dios presente. Hermanos, Dios estremece la tierra con propósito. Así como ha estremecido tu hogar, así como ha estremecido tu vida durante estos días. Así como ha estremecido la vida de muchos que hoy están padeciendo. Dios estremece. Dios sacude. Y al mirar esto, veo el efecto. Porque dice la Biblia en el versículo que acabo de leerles, que dice literalmente, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La sola voz hizo temblar los quiciales de las puertas. Leía esto y pensaba en algo interesante, porque estoy pensando en nosotros como iglesia. Estoy pensando en nosotros como hijos de Dios. ¿Y qué respuesta vamos a dar a lo que ha ocurrido en el país? ¿Qué respuesta vamos a dar? Uno, nosotros venimos pasando por unas situaciones en las cuales considero Dios viene tratando con la patria Venezuela. No me interesan los demás países. Vivo en Venezuela. Me interesa que Venezuela escuche la voz de Dios. Y la ha de escuchar es a través también de nosotros como predicadores del Evangelio, como iglesias preocupadas por la evangelización, por la proclamación del amor de Dios. Cuando pensaba en esto, que allí estaba Isaías, escuchando una declaración. La declaración era esta: santo, santo, santo. Habla de la santidad de Dios. Y nosotros sabemos que Dios es inmensamente santo. Él aborrece el pecado y no dará por inocente al culpable, dice la Biblia. ¿Qué tanto pecado tenemos nosotros como nación? ¿Has pensado en eso? ¿Es que acaso Dios no puede disciplinarnos como nación? Sí, pero aún en su disciplina estará presente su misericordia para su gran propósito. Los quiciales de las puertas se estremecieron. Y cuando leí esto,
me fui a un pasaje, vino mejor dicho, a mi mente un versículo que antes usábamos mucho para llamar a las personas al arrepentimiento, al inconverso, al no creyente, pero que genuinamente es un versículo para nosotros como iglesia. Es el de Apocalipsis 3:17, cuando el Señor le dice a la iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Estás escuchando eso? Así que no es cuestión de que el Señor está hablando no solamente, es que está llamando. Y el llamado implica una dirección. Su llamado es hacia Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo haré todo lo demás. Tendré una excelente comunión con ustedes, dice el Señor. Y nos hemos preguntado acaso en este día y en estos días, ¿dónde ha estado Dios? La pregunta la hace un converso, ¿no es así, Pastor Rosillo? Un creyente, un no creyente pregunta, ¿dónde ha estado Dios? Y nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tanto hay de Dios en nosotros? Dejo este pensamiento allí para hablarles de lo que ahora Dios hace. Mire, hermanos, ayer hablaba con un hermano que tal parece él conoce mucho de la situación específicamente de La Guaira, de cómo se construyeron los edificios, de por qué no pueden volver a construir ahí. Él me hizo una explicación breve de esto. Y mientras él me hablaba de esto, sentí lo siguiente. Él me dijo, para que La Guaira se recupere, pasarán más de 10 años. Bueno, se habla de recuperación, se habla de reconstrucción, aún estando personas todavía escondidas bajo escombros. Pero mira esto, el Señor en su palabra hace un llamado personal. Por eso al comienzo de esta palabra yo decía, Dios me ha hablado a mí. Y quisiera que usted al final de esta actividad se me acercara y me dijera, pastor, a mí también. Y a mí también me ha hablado. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llama de una manera amplia y nos llama también de manera individual. A Pablo lo llamó de una manera directa. A Samuel lo llamó Dios de una manera directa, con su nombre. A Moisés lo llamó Dios de una manera directa. Y así varios casos de la Biblia, Dios trata de manera directa. Pero también habla y hace llamados esperando que salgan los que sienten el llamado. Por ejemplo, aquí hay un llamado. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué le parece eso? ¿Y por qué no hay nombres? Porque Dios espera que de la iglesia comiencen a salir los obreros. Cuando Isaías, el profeta, tiene un encuentro con la santidad de Dios, tiene un encuentro con la majestuosidad de Dios, entonces viene un paso importante en la vida de Isaías. 1, convicción de pecado. Le pasó a Nehemías, también citaron hace rato a Nehemías. Cuando Nehemías preguntó a Hanani, ¿cómo están mis hermanos allá? Y Hanani le echó el cuento del desastre que había en Jerusalén. Dice la Biblia que Nehemías se sentó, lloró y dijo, hemos pecado. Hemos pecado. Mis amados, hay algo aquí en el llamado que Dios le hace a Isaías. Isaías, cuando tiene ese encuentro con la santidad y la grandeza de Dios, él dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de ¿qué? De pensamientos, de labios. ¿Qué usaba un profeta? ¿Qué era lo que usaba un profeta para hablar de Dios? Su boca.
Y él dice, el instrumento que yo debo usar para Dios, para anunciar la grandeza de Dios, para anunciar la santidad de Dios, está inmunda, necesita limpieza. Y dice la Biblia que voló enseguida uno de aquellos ángeles con un carbón encendido y se lo puso en los labios, le dio labios nuevos, labios limpios, para que pudiera proclamar el evangelio, la buena noticia. Y le dijo a Dios, oh Dios, yo te pido que pongas entonces en mí en este tiempo para Venezuela un carbón en mi boca, que quite lo que me está estorbando, que quite aquello, Señor, que es un impedimento para que yo con libertad pueda hablar de Jesús. ¿Cuánta pereza tenemos nosotros en nuestra iglesia para la predicación del evangelio? ¿Cuál es el porcentaje de su iglesia, hermano, de los que están involucrados en la predicación del evangelio? ¿Cuántos aceptan llamados para hacer tomas evangelísticas? ¿Y cuántos están teniendo una vida personal diaria de proclamación y de poder decir, aquí hay alguien que yo me gané para el Señor, que entendió el mensaje que le prediqué? Mantenemos unos labios que necesitan ser tocados por un carbón encendido. Este es el carbón encendido, hermano. Yo digo, Señor, este terremoto que ha sacudido al país, estos dos terremotos, un caso especial en el mundo. Todo el mundo mira hacia Venezuela, porque el fenómeno que ocurrió aquí no es usual, pero es el terremoto que Dios tiene que usar para quemar nuestros labios como iglesia y lanzarnos a una predicación masiva. Escúchame bien, miro con atención y digo, qué bueno, y felicito, hermanos, de verdad, de todo corazón, no es ironía lo que estoy manejando. Hay hermanos que han sacado de su comida para llevarlo a un centro de acopio. Han sacado de sus closets, de sus escaparates, ropa para llevarlo a centro de acopio. Hay quienes han dicho, yo quiero ir y ayudar a mover piedras para salvar a alguien. Y me he preguntado, repito, no es ironía lo que estoy manejando. Le he dicho, Señor, yo quisiera también ver en nosotros ese mismo interés. Porque así como quieres rescatar a alguien de los escombros, para que más tarde se pueda morir, porque ha de morir, ¿por qué no rescatar con el mismo interés, con el mismo empeño, almas para Jesucristo, para vida eterna? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste del evangelio? ¿Te das cuenta, hermano? Entonces tenemos que acudir a esto. Hemos pecado, Dios ha hablado y Dios le está hablando a la iglesia. Hay preguntas que necesitamos hacer y aquí estoy terminando, hermano. No se preocupe. ¿Qué nos duele hoy? ¿Qué nos duele? Tenemos mucho dolor. Como si no hubiésemos tenido tantos dolores. En el pasado nos ha llegado un dolor. Lo que vive la gente allá en el centro del país nos duele. Yo sé que usted ha llorado. Yo he llorado. Duele lo que ha pasado. Pero también quiero que me duela que muchos de los que allí han fallecido, fallecieron sin escuchar el evangelio de Jesucristo o haberlo rechazado. ¿A usted no te duele eso? Tiene que doler. Miraba uno de esos tantos videos, seguramente usted ya lo vio por allí, de alguien que están tratando de sacar, pero hay una réplica, se siente y el que está allí atrapado le dice al que le está salvando, váyase, váyase, está temblando otra vez. Y el hombre antes de retirarse le dice, ¿quieres hacer una oración conmigo? Y el hombre allí en medio de ese agujero, sin ser rescatado todavía, oró a Dios. Así habla Dios. ¿Me está siguiendo, mi hermano? Sí. Hablamos de Cristo en cualquier circunstancia. No soy psicólogo, así que no tengo recomendaciones acerca de cómo atender a los que están saliendo traumados. No tengo recomendaciones. Tampoco soy médico para dar recomendaciones qué hacer con las personas heridas. Tampoco soy punto suspensivo. Soy un hijo de Dios que tiene la palabra sanadora. El evangelio de Jesucristo. Solo lo tenemos nosotros. Otra pregunta que debiéramos hacer es, ¿con cuánta urgencia hemos ofrendado
Usted dirá, ¿va a hablar de las ofrendas, pastor? Sí, señor. Voy a hablar de las ofrendas. ¿A qué estamos dedicando nuestras ofrendas que levantamos? Nuestro énfasis debe ser apoyar los esfuerzos evangelísticos, los esfuerzos misioneros. ¿Cuánto gastamos como iglesia en la predicación del evangelio? ¿Cuántos quisieran hoy ser rescatistas? Silencio, ¿no? Pero si yo les digo, el trabajo de rescate tiene que ver con la predicación del evangelio. Hermano, Venezuela necesita ahora mayor predicación del evangelio. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Acabo de escuchar a una hermana que dice, nos quieren mandar unos niños. Bien, recibamos a esos niños. ¿Y qué haremos con esos niños? Correcto, hermana. Esa es la opinión cristiana evangélica. Instruirlo en los caminos del Señor. ¿Ven las oportunidades que Dios nos está dando? ¿Cuántos saldrán de La Guaira vivos, de Caracas, de Tucacas, con una necesidad de Dios? ¿Quién se las va a dar? El médico, el psicólogo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Dios nos está hablando y nos está hablando de una manera especial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo responderemos al llamado que el Señor nos hace? Isaías escuchó esto de parte de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías dijo, envíame a mí. No le dijo Isaías, te tengo una misión, como le dijo a Jonás. Solamente escuchó que Dios estaba viendo una necesidad. E Isaías voluntariamente le dijo al Señor, envíame a mí. Hermano, se nos fue la luz, ¿no? Se nos fue la luz. Yo estaba allí. Hay muchos que en La Guaira, específicamente, hace rato que no ven la luz, porque están encerrados, vivos. Y nosotros nos quejamos porque se nos fue la luz y porque no hay aire. Compare nuestra situación con los que están allá todavía esperando que alguien los encuentre. ¿Te das cuenta? Pero estos, con todo lo que nos pudiera pasar aquí, usted siempre cantará, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Eso queremos que lo canten los otros. Eso queremos que lo cante Venezuela. Saldremos de esto, gloria a Dios. Porque en cada país donde ha habido una situación difícil y la iglesia ha asumido su rol, hay bendición. Dios ha hablado. ¿Qué haremos? Digámosle al Señor, envíame a mí. Se acabó, hermano. No hablo más. Dios les bendiga.